La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a su programa Sinergia. Este programa de análisis de la economía, la política y la cultura de esta casa editorial, La Jornada Zacatecas. En esta ocasión vamos a hacer un análisis que consiste en revisar de las posibilidades que tiene la izquierda electoral de generar grandes alianzas y tener capacidad y posibilidades competitivas en estas elecciones que tenemos enseguida, tanto las del Estado de México, que es bastante relevante, como las elecciones que vienen, que es justamente la elección presidencial. Para tratar este tema, tenemos tres invitados. Tenemos con nosotros a Arturo Ortiz Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, buenas tardes. Tenemos con nosotros también a Felipe Álvarez Calderón, del Partido de Movimiento Ciudadano. ¿No? ¿Qué tal? Y tenemos también con nosotros a ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, de Por México Hoy. Buenas tardes. Bien, pues comenzamos la plática nuestra sobre este tema importante. Primero queríamos abrir con la pregunta de por qué es deseable que la izquierda gobierne en México, ¿no? ¿Qué aporte, qué cosa puede aportar, ¿no?, a este país, dada la circunstancia que ahora mismo tenemos? Arturo. Bueno, yo considero que la búsqueda de alcanzar por la vía electoral la consolidación de un proyecto que nos permita que la izquierda o las izquierdas, hay pluralidad también ahí, logren tener la responsabilidad de conducir a nuestro país, a México como nación. Tiene una gran relevancia, principalmente para quienes hemos militado durante toda nuestra vida en esta línea, desde el punto de vista ideológico, porque las izquierdas, o la izquierda, para no diversificar tanto, la izquierda tiene la oportunidad de implementar, de poner en operación, de poner en marcha un proyecto que nosotros decimos es un proyecto alternativo. Es muy importante que la izquierda tenga la oportunidad de hacerse cargo en la pluralidad que hay en el país, pero como actor principal, de hacerse cargo de la conducción exitosa de nuestro país. Pero, ¿para qué? Nosotros decimos, ¿o por qué? Pues porque la izquierda tiene un proyecto alternativo a lo que nosotros conocemos, por lo menos en la historia, en la memoria histórica del que habla, pues de los últimos 50 años es un proyecto alternativo al PRI, al sistema, al actual régimen. Y nosotros sostenemos que la izquierda tiene, no nada más en papel, sino que la izquierda tiene la experiencia, tiene los hombres, tiene el bagaje, tiene la visión y tiene las posibilidades reales de hacerse cargo de gobernar el país con esta pluralidad, con esta diversidad y con estas condiciones. Entonces, creo que en la izquierda sí existe el proyecto alternativo al actual régimen. ¿Tú cómo ves, Felipe? Sí, Marco. Bien, compañeros, yo creo que lo primero que debemos de recordar es que este país ha tenido la desgracia de ser gobernado por visiones diferentes a la visión de la izquierda. Es decir, tenemos un buen año o muchos años de que se ha gobernado bajo la perspectiva del neoliberalismo, como se le ha denominado, donde ha habido una desatención enorme a problemas fundamentales de la sociedad. El tema de la desigualdad y la pobreza, que son lacerantes para los mexicanos,
deben de pasar a un primer plano en la preocupación de los gobiernos. Y eso solo lo va a poder hacer la izquierda. Por eso es que la izquierda debiera de gobernar México, porque necesitamos un nuevo punto de vista, un nuevo paradigma, un nuevo modelo económico que se experimente en este país, donde a los desposeídos, a la gente que no tiene oportunidades, a quien tiene problemas con su educación, con la salud, se les atienda, que tengan la posibilidad de tener una vida digna, la totalidad de los mexicanos, que ya no tengamos estas asimetrías que tanto daño nos hacen. Somos un país con enormes riquezas naturales, somos un país con una sociedad cada vez más preparada, más puesta para sacar adelante a su economía, para sacar adelante a su sociedad. Y sin embargo, ha habido una descomposición que hasta los temas de seguridad ahora han pasado a un primer lugar, pero es una consecuencia de la falta de oportunidades que tenemos los mexicanos o que tienen la inmensa mayoría de los excluidos. Por eso es que urge que gobierne la izquierda en este país para que aplique nuevas políticas, para que sea más incluyente y ojalá esta visión de ser incluyente pues sí realmente lleve a no tomar como revancha o como encono lo que se tenga que hacer a la hora de gobernar, sino hacerlo con una visión positiva, porque México tiene muchas razones con las cuales puede avanzar y puede crecer como país, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy importante que los mexicanos nos hagamos cargo de qué tipo de gobierno queremos, más allá de las coyunturas en las cuales, desgraciadamente, quien hace que sigan gobernando los mismos de siempre es la gente a la cual con una dádiva o lacerando, lastimando su capacidad, la convencen de que vale la pena volver a confiar en quien tanto le ha fallado a este país. Sí, yo pienso que las izquierdas en México deben gobernar porque el modelo que ha estado rigiendo los destinos de México desde los 80 ya fracasó en México y en el mundo. La idea que se puso de moda en los 80 de que el gobierno o el Estado no debería participar ni garantizando derechos ni como rector de la economía, eso generó una circunstancia en el mundo que está implementando o que está generando mucha inestabilidad política. Lo que ocurrió en el mundo es que al dejar de participar el Estado en casi todas las actividades que antes tenía, pues lo que ocurrió fue que una parte muy pequeña de la humanidad se apropió de la inmensa mayoría de las nuevas riquezas producidas. Eso generó una profundización de la brecha entre los muy ricos y los que poco tienen. En Estados Unidos ha sido un discurso que cada vez más norteamericanos asumen. El 1% o menos del 1% de los norteamericanos se apropiaron de la riqueza producida en los últimos 30 años. Y si observamos en México, los informes de Oxfam nos hablan de que unos cuantos, muy poquitos que aparecen en la revista Forbes, aparecen como multimillonarios. Hemos estado compitiendo, para vergüenza de México, con más personas en la lista de los más ricos del mundo que Inglaterra o que Alemania. Aquí la riqueza se ha concentrado mucho más. Eso significa que la desigualdad se ahondó. Y esa es la tarea de las izquierdas. Ya está claro que quien gobernó en México en los últimos 32 años, tanto priistas como panistas, no pudieron resolver ese problema. Y además, para colmo, tampoco hicieron que la economía creciera.
ya sabemos que la economía, el Producto Interno Bruto por persona en México no llega ni al 1% en los últimos 30 años. ¿Qué significa eso? Pues que la sociedad ha ido batallando para sobrevivir. Una buena parte de la población no sabe qué va a comer el día de mañana. Eso es lo que hay que resolver de manera inmediata. Si podemos poner un mapa de la izquierda. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Argentina del 2003 al 2013, que son gobiernos de izquierda o centro izquierda, que podríamos llamarle, y también en esos mismos años, en el caso de Ecuador, podríamos pensar que hay éxito dados los avances importantes. En Argentina tuvimos crecimientos del 7% anual, y el avance de innovación y de productividad en el Ecuador también es un asunto muy importante. Ahora, para el tema de la izquierda, que ataca directamente el asunto de la desigualdad, ver si la diferencia entre estas izquierdas, hay una diferencia programática, ¿verdad? O hay diferencias de interés, o solamente son diferencias de posicionamiento político. Porque si hacemos un rápido recorrido por la necesidad de reformas hacendarias progresivas, la modificación de políticas comerciales, la necesidad de darle otro papel al gasto público, la política energética y laboral, etc. ¿verdad? Esto es, grandes modificaciones que se ocuparían para que este país funcionara y que la izquierda tendría eso. La pregunta es, en este mapa de la izquierda, ¿no?, frente a esos retos que se tienen que hacer, ¿hay diferencias programáticas que hagan imposible su alianza? ¿Hay diferencias de interés que hagan imposible su alianza? ¿O solamente son diferencias de posicionamiento? Bueno, mira, lo que sucede en el mundo, en otros países, sea de América, o sea, del sur y del norte, o en Europa, o en Asia, sucede en entornos, bueno, partimos de que estamos comparándonos, el caso México, con otras democracias, en donde modelos como el que nosotros utilizamos aquí, que decimos es un modelo democrático, a lo mejor inmaduro todavía, pero al final de cuentas, en la parte que yo conozco sobre este particular, siempre caemos a una situación como la siguiente. Es decir, en Inglaterra es un proceso de elección de dirigentes, bueno, de representantes populares y de gobiernos democrático. En Estados Unidos es un modelo democrático, en México es un modelo democrático, que algunos dicen que es subdesarrollado, pero bueno, ok. Lo que yo percibo es que está sucediendo el que la democracia, el modelo de participación democrática a partir del sistema de partidos políticos, en la versión que queramos, al final de cuentas, en lo que aterriza es en que la democracia nos lleva a que los electores, los ciudadanos, determinan en ese entorno democrático, a través de un proceso electoral, a quién le entregan el poder político y, por tanto, también la definición de potencialización del poder económico. En uno y en otro, ¿verdad? No nada más en México. Hay diferencias entre las propuestas de izquierdas, y las hay. En el caso del PRD, nosotros creemos que el PRD es el único, o sea, para no hablar nada más de los pobres, porque al final de cuentas los pobres y los que viven los que no tienen empleo, porque los que tienen empleo a partir de unos días más, pues ganarán el equivalente a $5 por día, ¿verdad? Pero los que no tienen empleo y que no tienen posibilidades de subsistir, de sobrevivir, pues es a los que nos referimos cuando hablamos de pobres y extremadamente pobres. Yo creo que todos hablamos de eso, incluso los de derecha. Incluso los de derecha hablan de cómo hacerle para resolver el problema de la miseria, pues no tienen programas específicos para resolverlo. Y nosotros decimos que desde la izquierda sí los tenemos. Bueno, yo voy a encapsular eso y voy a lo siguiente. Yo creo que en la historia de los últimos 35 años, para retomar lo que plantea el
el corte que hace el ingeniero Raimundo. Yo creo que tanto los partidos de izquierda como los de derecha han estado planteando políticas públicas, incluso sus discursos para llegar al poder, que tienen que ver con la búsqueda del estado de bienestar de la población, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Y hoy en el mundo, y creo que aquí en México, la izquierda, creo que el PRD, es el único que plantea aquí en México la diferencia entre eso. Ahorita todos hablan del bienestar y de programas, políticas públicas que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero de manera específica el PRD es quien está planteando la posibilidad del respeto a los derechos individuales, el derecho a las minorías, el derecho a que las mujeres hagan con su cuerpo lo relativo al embarazo, al aborto. El PRD es el único que está planteando el respeto irrestricto y promoviendo el establecimiento de un sistema de derecho para los hombres y mujeres que deciden hacer su vida con una pareja del mismo o diferente sexo, y el tema relacionado con la posibilidad de que parejas de un mismo género puedan hacerse cargo de la manutención y de la educación de los niños. Porque todo lo demás, yo creo que la izquierda, con respecto a la derecha, la izquierda tiene un gran reto. Ya termino con esto. Creo que en la izquierda sí estamos convencidos, por lo menos aquí en México, de que la izquierda tiene que impulsar sin aspavientos y sin tapujos un sistema de políticas públicas como el de la educación, para tener una educación de calidad, porque ahí en ese tema estriba la posibilidad de la competitividad de los individuos y de los territorios con otros individuos y con otros territorios de México y del mundo. El asunto es, para que lo retomen Felipe y Raimundo, el tema de si un partido es el único que, ¿verdad?, tiene esas posibilidades, o hay otros que lo plantean. Claro. Mira, Marco, yo creo que no está el problema en el tema del programa. Yo creo que los puntos programáticos fundamentales son altamente coincidentes entre los diferentes partidos de izquierda, incluso con algunos independientes, porque hay ya un segmento independiente que yo lo veo cercano a las posturas que tenemos los partidos de la izquierda. Me parece que la parte fundamental de diferencias no está ahí. Sí las hay, por supuesto, sí las hay, pero se ha demostrado de varias maneras. El esfuerzo que se ha tenido, quienes hemos participado, porque yo mismo estaba en la iniciativa de Por México Hoy, que ha encabezado el ingeniero Cárdenas, ha demostrado que no tenemos demasiado problema para coincidir en los valores, para coincidir en los puntos programáticos que este país necesita como propuesta, como alternativa. Creo que ha estado faltando generosidad, capacidad de acercamiento, de diálogo, de desprenderse los diferentes liderazgos de digamos, de esa intentona de apropiarse y de ser los únicos que demuestran o que piden lo que México necesita. Yo creo que estamos con unas enormes coincidencias, que lo que hace falta es menos mezquindad, más generosidad, más esfuerzo de acercamiento. Por eso, pues con todo respeto para Andrés Manuel López Obrador, que sostengo es la figura más importante que tiene la izquierda, él es el primero obligado a contribuir a esta unidad de las izquierdas. Yo no lo hago atacándolo. Yo le tengo un enorme respeto y he tenido la fortuna de tratarlo, de estar cerca de él. Yo lo acompañé a los 58 municipios de Zacatecas. No tengo duda de quién es Andrés y de lo que puede significar. Pero me parece que la actitud de soberbia o de falta de búsqueda de ese acercamiento nos puede hacer daño. Recientemente en un debate se recordaba algo que yo he platicado varias veces con Raimundo, porque él es testigo de primera mano de cómo se dio el asunto de la unidad de quienes veníamos de la izquierda hacia Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Y yo digo que ganamos en el 88, ganamos en el 2006, y sin embargo, más allá de que no tuvimos la capacidad organizativa y de estructura y de defensa del voto para poder haber hecho efectivo esos triunfos, porque no nos la iban a dejar tan sencilla. Pues son grupos poderosísimos que tienen mucho que perder. Por eso la izquierda
tiene que ser suficientemente viva en cuanto a tener las condiciones y las características, no solo a gritar lastimosamente que nos han robado triunfos, sino que debemos estar preparados para hacerlos valer en las urnas y en los días posteriores, en los tribunales y donde sea. Bueno, ese punto creo que es importante que recordemos que uno de los grandes males que tuvo el PRD, y lo menciono porque fue mi partido por muchísimos años, yo creo que tuvo que ver esa actitud de falta de generosidad del ingeniero Cárdenas hacia quienes fuimos sus aliados y hacia quien confluimos con él en aquella lucha, porque eso luego tuvo consecuencias en la formación de corrientes y en el divisionismo que se volvió a dar en la izquierda. La evolución desde el Partido Comunista a llegar al PSUM, PMS, fue en positivo, fue acercamiento con las diferentes fuerzas, haciendo a un lado las posiciones o los intereses de grupo. Eso es difícil de construir. Es muy sencillo echar reversa a eso y ahondar las diferencias por quítame estas pajas. Eso lo tenemos que hacer a un lado y creo que todos, principalmente los principales cabezas de las izquierdas, deben de contribuir para que el año que entra, que hay condiciones totalmente objetivas para que gane la izquierda, lo hagamos realidad. Se lo debemos a México. Ingeniero. Bueno, yo pienso que las izquierdas mexicanas, igual que las del mundo entero, ya han dejado de ser anticapitalistas. Desde que se derrumbó la Unión Soviética, eso pasó a ser pues motivo de estudio de los historiadores, pero ya no hay un proyecto político en el mundo entero que se proponga construir el socialismo al estilo de lo que planteaba Marx y sobre todo Lenin. Ya no hay izquierda anticapitalista en el mundo. Tampoco en México hay nadie que esté planteando regresar al cardenismo, regresar a los tiempos en que el Estado podía nacionalizar las empresas de manera inmediata, sin prácticamente rendir cuentas a nadie. No, ahora lo que tenemos, lo denominan muchos economistas sobre todo, que hay un neodesarrollismo o neokeynesianismo para sustituir al fracaso del dogma del mercado. Nos vendieron desde los 80s para acá, o desde los 70s, la idea de que convertir los derechos en mercancía iba a generar una sociedad ideal. Decían, es que el mercado es la que distribuye los recursos de manera más justa. No es cierto. Los banqueros los dejaron en libertad y se fueron sobre las riquezas del mundo y llevaron al mundo a la peor crisis en el 2008 desde la Gran Depresión allá en el año 29 del siglo XX. Entonces, si en México ya no hay izquierda anticapitalista, ¿qué hay? Pues hay neodesarrollistas con matices muy pequeños que los hacen diferenciarse. Incluso yo veo que los programas escritos, todos reconocen la necesidad de reivindicar los derechos humanos de todos los mexicanos. Claro, hay unos que le dan más énfasis a la hora de poner prioridades en su agenda electoral. Unos creen, yo así veo a Andrés Manuel, que él no va a poner en primer lugar de su agenda electoral los temas de las libertades o de las nuevas libertades, todo el tema de género. Él es conservador. Y todo ello. Él no está en eso, pero los documentos de Morena sí los contienen. Como lucha por los derechos humanos en términos genéricos. El programa de Por México hoy también así lo contiene. Claro. Es una formulación muy general que no se va al detalle de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos de los jóvenes, de los indígenas, etcétera, etcétera. Yo lo que creo más bien es que
La unidad de las izquierdas la impide la manera como se ha eliminado la participación de las bases en la vida de los partidos. Como las bases no determinan nada, lo que termina primando, lo que es lo fundamental, son los intereses de las cúpulas de los partidos. Yo sostengo que el sistema político mexicano tiene que reformarse todo, no solo las izquierdas, todos, porque ya las cúpulas expropiaron a las bases de su derecho de elegir a sus dirigentes y a sus candidatos. En Morena, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, y ya no se diga en el PRI y en el propio PAN, ya son las dirigencias las que imponen las candidaturas. Yo creo que eso es lo que hay que resolver en un gran acuerdo. Sostengo que si se hablara de eso, cómo escoger a los mejores candidatos para las izquierdas, y si se determinara que hubiera una participación democrática, ese sería el caminito para lograr la unidad. Bien, así como tenemos la captura del Estado por parte de los poderes fácticos, y que eso va a ser sin duda un problema muy importante para plantear un proceso de transición de México hacia la izquierda de este país, y es algo que tenemos que resolver, que tiene que resolver la izquierda, cómo va a ser, ¿no?, para enfrentar esos grandes intereses, por ejemplo, que hicieron posible la reforma energética, ¿no?, que no es cualquier cosa, son intereses mayúsculos. ¿Cómo le van a hacer para transitar? Bueno, de la misma manera los partidos políticos, todos, están capturados por sus élites, ¿verdad? Entonces, el asunto es que si entre las élites no hay acuerdos, muy probablemente las propias élites van a tapar la posibilidad de que, aun cuando en las bases lo haya, asciendan hacia una alianza, una gran alianza. Como que hay un ánimo de alianza en las bases de los partidos y en la propia sociedad y en los votantes. Pero el problema se atora justamente en las élites de estos partidos, que son burocracias que ya tienen muchos años reproducidas, ¿no? La cosa es, ¿qué posibilidades reales hay de que esas élites no terminen destruyendo y fragmentando la izquierda, y por tanto que vuelva a perder la elección y continuemos en un país de desigualdad extrema? Bueno, mira, nosotros en el PRD, así como se hizo con el ingeniero Cuauhtémoc, y para optimizar el tiempo, así como lo hicimos con Andrés en el 2006, y luego en el 2012, sin condicionamiento, sin egoísmo, poniendo por encima los intereses de la nación y desde luego haciendo honor a los ideales de, no nada más de vida democrática para nuestro país, sino para gestionar una nueva plataforma para el desarrollo y el progreso de México como nación. Así como lo hicimos ya acercándonos a la actualidad, así como lo hicimos en 2006 y 2012, en el PRD, en la parte que yo conozco, lo que a mí me ha tocado como dirigente del PRD local, y lo que conozco a nivel nacional, se ha hecho un gran esfuerzo por acercarse con Andrés Manuel. Y digo con Andrés Manuel porque Andrés Manuel es el representante, él es el principal líder, y pues hoy es el dirigente de Morena, y él es el que asume al final de cuentas la responsabilidad. El máximo órgano de dirección del partido entre Congreso y Congreso es el Consejo Nacional. En el Consejo Nacional hubo un resolutivo especial para nombrar una comisión de 11 destacados perredistas, por cierto, casi todos ellos camaradas de nosotros de hace muchos años, ¿verdad?, encabezados por Ifigenia, por Pablo Gómez, todas las definiciones políticas para darle prioridad a la alianza o la coalición, a la alianza electoral y a la coalición de gobierno, porque nosotros en el PRD, tenemos un resolutivo que es mandato de que nosotros ya no trabajaremos nada más en
en acuerdos de tipo electoral, sino también estamos impulsando precisamente los acuerdos para construir gobiernos de coalición como parte ya correlacionada con la reforma del Estado a la que nosotros aspiramos. Y entonces, o de la que nosotros queremos participar. Entonces, ¿qué hemos hecho con Andrés? Bueno, ¿qué sucedió? Pues se entrevistaron de manera individual, luego de manera colectiva los 11 compañeros. De ahí hasta ahora con el asunto del Estado de México, todavía hace un año que estuvo aquí Encinas, bueno, ha estado más veces, pero la última vez en un informe aquí del diputado Álvarez Maínez, intercambiamos algunas opiniones ahí con algunas palabras con Encinas y decíamos, bueno, es la gran expectativa para el Estado de México. Se volvió a nombrar otra comisión desde el PRD, el Consejo. No era un asunto de oficiosos que quisiesen de manera individual acercar a los perredistas con un individuo que amalgamaría el gran proyecto de las izquierdas sin egoísmos en el Estado de México. La primera definición es pues que no hubo posibilidades con Andrés, porque Andrés dijo, nosotros no queremos alianzas ni coaliciones con la mafia en el poder, y ustedes forman parte de la mafia en el poder. Entonces, hace un año todavía, hace 6 meses, hace 2 meses todavía se intentó hablar con Andrés de esta situación. Entonces, él no quería nada hasta hoy la nueva versión que tenemos de hace 8 días para acá. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los partidos no son un trapo, ¿verdad? De que, oye, pues no quería, siempre no, la postura era que no íbamos en alianza, pero ya siempre sí, entonces ya vuelve a poner aquí el trapo, ¿verdad? Y vamos a trabajar. No, se toman decisiones, en los partidos políticos se toman decisiones. Nosotros en el PRD pensamos que el país, nuestro México, no puede ser conducido ya por un solo hombre ni por un solo partido político. Por eso estamos de acuerdo con una reforma del Estado. Por eso pensamos que la gestión intermedia, la transición, debe ser una reforma de Estado que incluya la posibilidad de los gobiernos de coalición. Si no se acepta la segunda... Una pregunta así muy puntual. ¿Qué posibilidades hay de que ahorita en el Estado de México PRD y Morena vayan juntos? Yo creo que no, porque Andrés Manuel no ha cedido, o sea, él en el discurso, porque su interés fundamental es desfondar al PRD, ese es el problema. Él dice, yo quiero, salvo el último mensaje que mandó, dice, yo quiero que las cúpulas de los partidos salgan a la prensa y den una conferencia y digan que ya están con Delfina, ya están con el candidato en Nayarit y ya están con el candidato en Coahuila. Y entonces ese escenario nos complica mucho a nosotros las cosas, porque nosotros efectivamente diseñamos una estrategia para competir y ganar. Yo no coincido con Graco en la entrevista que le hicieron hoy en la mañana, donde dice que no tenemos posibilidades que a Juan Cepeda no le va a alcanzar. No, pues así como vamos, a nadie le va a alcanzar excepto al PRI, ¿verdad? Pero nosotros no somos corresponsables de esa definición. Esa definición es de Andrés Manuel, porque él de manera periódica y sistemática no aceptó la coalición. Y entonces ahorita, ¿cómo bajas tú? ¿Verdad? Nosotros estamos haciendo el intento de que se baje Josefina, estamos haciendo el intento incluso de que el propio Andrés, el propio Morena, reconozcan sin egoísmo que Juan Cepeda es un prospecto que tiene posibilidades reales de competir y ganar, y que buen gesto sería de Morena el declinar a su candidata, ¿verdad? por Juan Cepeda, y que entonces ese fuera el ir construyendo, pavimentando la carretera, la autopista, para ganar en el 2018. Sí. Yo creo que no hay así grandes posibilidades, pero que no debemos dejar de lado eso. Hay que ir por ellas, pues. Miren, y yo quiero insistir en la enorme responsabilidad que tiene Andrés Manuel, porque todos los gestos, todo lo que él vaya delineando va a ser fundamental. Él debe de quitarle el pretexto a esas élites que tú mencionabas. Las élites partidarias probablemente sí tengan intereses que defender, y ni siquiera se me hace tan descabellado, es normal, pues. Son sus posibilidades de seguir en el escenario, de tener espacios, que también es legítimo, como Andrés lo ha buscado por varios sexenios. Está bien, el político está para buscar tener cargos de representación, eso está bien. Lo que no está bien es que se lleve a un grado tal en el que se sacrifique lo principal o lo más importante para la sociedad. Entonces, no nos espantemos, porque los puritanos, que se dicen puritanos, que siguen a Andrés, descalifican que otros tengan aspiraciones. Yo en el Estado de México, para ponerlo de ejemplo, dado que no soy actor ahí para nada, yo veía la enorme posibilidad, efectivamente, que Alejandro Encinas hubiera sido el candidato, y Andrés se encaprichó a que fuera la maestra Delfina.
Ahora, qué bueno que tiene buena perspectiva Y la todo el maestra. todo el PRD estaba de acuerdo con Alejandro. Qué bueno que la maestra tenga perspectiva y ojalá ganara, no es problema. Pero mínimo le debemos de reconocer al candidato Juan Cepeda que ha crecido y ha crecido con un buen ritmo. No sé si le alcance o no, ya se verá, pero ahorita debiera ser el momento de hacer un alto y de llegar a un consenso, a un acuerdo. Movimiento Ciudadano está dispuesto a la alianza con Morena. Claro, yo eso no tengo duda, pero lo mínimo que piden los dirigentes Por ejemplo, nacionales... la pregunta es, ¿Sí? Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿qué posibilidades hay de que haga alianza con Morena en Jalisco? A ver, pero ahí es donde vamos a las acciones que está tomando Morena y particularmente Andrés. A ver, díganme si es sensato que vayan y sonsaquen a un diputado de Movimiento Ciudadano para hacerle creer que puede ser el candidato a gobernador frente a la perspectiva tan cierta que se tiene en este momento de que Alfaro sea el siguiente gobernador. Si fuera otro Andrés Manuel, sin duda, debería estar devolviéndole la generosidad a Alfaro, que Alfaro lo ha apoyado las dos ocasiones con todo, sin cortapisas. No, Andrés varias veces ha ido a Jalisco a atacar al Alfaro, cuando ahí Morena no tiene mayor perspectiva. Bueno, en una alianza, en una unidad, ¿no sería lo natural decir, vamos poniéndose sobre la mesa y a buscar quiénes son los mejores perfiles, los mejores candidatos, incluido Nayarit, Coahuila, Estado de México? Si es Delfina en el Estado de México a estas alturas, bueno, que sea Delfina. Pero no creo que sea sano que el gran líder de la izquierda diga, todos como súbditos agáchense y vengan a mí. Primero purifíquense y luego los tomaré en cuenta. Pues no está bien. No está bien, yo digo, con todo respeto y con todo el cariño que le tengo a Andrés, le tiene que bajar 3 rayitas, así de fácil. Sí. Bueno, yo lo que creo es que si no tenemos partidos que sean radicalmente distintos, porque no son anticapitalistas, entonces todos están buscando el matiz diferenciador, pero es muy difícil encontrarlo en este mundo. Lo cierto es que la gente debiera de agruparse en términos de que vamos a fortalecer el Seguro Social, el ISSSTE, vamos a que la gente tenga derecho a una buena, con causas. Una buena salud, a la seguridad social suficiente, vamos a ir a que la educación pública vuelva a crecer, en fin, una serie de cosas que la derecha no hace. Ese es un primer tema. La derecha quiere convertir la salud, la educación, en una mercancía. Y si no ha privatizado las universidades, es porque no las han dejado. Pero lo cierto es que no las dejó crecer y hoy el 35% de la matrícula en educación superior es privada. Bueno, lo que están haciendo en el Seguro Social y en el ISSSTE es subrogar servicios, es privatizar distintos servicios. ¿Nos podemos poner de acuerdo en un programa para México? Sí, claro que sí. Bien. Segundo, yo he dicho que hay varios programas que podrían servir como borrador para el debate entre las izquierdas, ¿verdad? Sacar un programa de consenso. Yo creo que en una sentada se hace, sin duda, porque no hay grandes diferencias. ¿Por qué hay distintos partidos si no hay diferencias? Pues por lo que decía Felipe ahorita, todos tienen el derecho, sí, de aspirar. Pero lo cierto es que los grandes jalones de la unidad de las izquierdas en México se han dado cuando Eberto Castillo no pidió cargos para él ni para nadie y declinó por Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Sin condiciones. Sin condiciones, sin duda. Él decidió, aquí en Zacatecas, por cierto, en el Hotel Parador, una noche, revisó las encuestas, vio que la gente apoyaba más a Cuauhtémoc y él decidió, aunque había un trato muy ríspido entre ambos personajes, él le dijo a Gilberto Rincón Gallardo,
háblale a Cuauhtémoc, mañana declino. Nadie le exigió, hey, hay que hacer mesas de trabajo para ver cómo nos repartimos las candidaturas, etcétera, etcétera. No hubo eso. Eberto declinó, la dirigencia del PMS, Gilberto Rincón y toda la gente que venía de sumas sucesivas, aceptaron eso. Y después se fundó el PRD. Sobre esa base. Hoy no es posible ello, porque no tenemos dirigencias del tamaño de aquellas. Por eso sostengo que no va a haber manera de que se sienten a repartirse las candidaturas. No va a haber manera. Porque ni siquiera eso se puede lograr en Morena. ¿Verdad? Bueno, pues ese es el problema. Llegando al término de Hombre, nuestro programa, apenas estaba estamos bastante empezando. bueno, estamos empezando. ¿Ah? El tiempo en estas cosas es... Pero podemos hacer una versión 2, seguramente, porque esto quedó justamente en el momento álgido. Por lo que podemos ver, querido auditorio, es que va a ser una tarea ardua y muy difícil poder lograr la alianza en las izquierdas, en Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, que son las tres claves en este momento. Y el problema que se deja ver en la mesa es qué grupo político hegemoniza la alianza y por tanto si en este caso Andrés Manuel logra o tiene el talento para crear y construir un equilibrio en la hegemonía de estas alianzas. Estas son las preguntas que nos quedan ahora y seguramente en una segunda parte de nuestro programa lo vamos a continuar analizando. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.